Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de las Islas Baleares, actualmente cursando el segundo grado. Experiencia como joven emprendedor e investigador en el campo de la ilustración digital y la heráldica y actual autor del blog El Amorial. Cursados 2 años de inglés B1 y B2 entre 2019 y 2021 y un curso de 20 horas impartido por la UNED de Protocolo y Derecho Premial bajo la dirección de doña Dolores del Mar Sánchez González en junio de 2022. La ponencia tendrá el título Observaciones sobre la fundación de la Orden de Alberto el Oso y el concepto de orden dinástica en la Alemania del siglo XIX. Muchas gracias, Nicolai. Pues te tomo... Aquí estoy, bastante nerviosa, la verdad. Entonces, pues la historia del arte me ha enseñado algo muy importante, y es que todo tiene un porqué de ser. Entonces, ¿por qué una orden puede relacionarse tan estrechamente con el aspecto de la genealogía? Entonces, ¿qué es una orden? Podemos decir que una orden es una institución premial, es un mérito, es un honor, pero lo que más intrínsecamente es una orden es un símbolo. La sociedad se impulsa actualmente por símbolos, y estos símbolos se relacionan muy estrechamente en el ámbito genealógico, sobre todo en el ámbito heráldico, siendo elementos que impulsan ideales políticos, impulsan movimientos de masas y impulsan ideales familiares como lo pueden ser actualmente las monarquías. Entonces, prestaremos atención hoy a este claro ejemplo de orden dinástica, al igual que muchas otras en la Alemania del siglo XIX, que es la Orden de Alberto el Oso. Una orden dinástica perteneciente al Ducado de Ascania, anteriormente Principado, que entenderemos mediante las ciencias auxiliares de la historia, como la emblemática y la genealogía, como a continuación verán. Nos situamos en la Europa del siglo XII, el Principado de Ascania, como contexto anterior, hacia el siglo VIII y IX aproximadamente, vemos la desintegración del Imperio Carolingio, es decir, la costumbre alemana de dividir el territorio en todos sus miembros familiares. El Imperio Carolingio, como sepan, se dividió en 3. Y aquí ocurrió lo mismo. De estas divisiones surgen pequeños principados y ducados raíz que generan nuevas familias soberanas, es decir, que mandaban sobre un territorio. En este caso vemos un árbol genealógico ascendente que muestra el primer linaje ascánida, que era el de Alberto I de Anhalt. Es decir, Otón de Wallenstedt, perteneciente a la casa de Wettin, un noble alemán, se casa con Elika de Sajonia, que sostiene el título de duquesa de Sajonia por su padre Magnus de Billund. Es decir, al casarse, Otón de Wallenstedt recibe el favor de Federico V para ostentar el título de duque de Sajonia, título que se le será revocado unos años más tarde debido a una reyerta. Esto causará que Alberto I de Anhalt no pueda heredar el título de duque de Sajonia, por lo que recurrirá en 1130 a un pleito nobiliario. Es decir, Alberto I de Anhalt se quería posicionar de facto como primer fundador de la Casa de Ascania. Para lograr eso, trató de recuperar, digamos en cierto sentido, el título de duque de Sajonia de las manos de Lotario II del Sacro Imperio, pero esto lo único que causará es que no pueda obtener el favor de dicho emperador. Es decir, para infeudar ciertos territorios y así ampliar la Casa de Ascania, Alberto I de Anhalt necesitaba el favor del emperador Lotario II. Pero esta reyerta por el título de duque de Sajonia hará que no pueda obtener el favor del emperador. Entonces, ¿qué ocurre? Que tras unas campañas victoriosas en Italia, esto lo que ven es un grabado del siglo XIX, principios, donde muestra cómo Lotario II del Sacro Imperio le devuelve el favor a Alberto el Oso. Es decir, tras unas campañas victoriosas en Italia, recibe ese apoyo necesitado para infeudar la Marca del Norte, que era un territorio colindante del ducado del Principado de Anhalt, y el Margraviato de Brandenburgo, lo que llevará a la fundación del primer linaje ascánida, que a continuación más adelante podremos ver. ¿Qué ocurre entonces? Otra vez la tradición alemana, separar los linajes por todos los hermanos y descendientes. La casa de Anhalt se divide en 3 casas principales, que son
la casa Archersleben, el linaje más antiguo, que sabemos que empieza en 1250 y se extingue en 1315, el linaje de Bernburg y el linaje de Zerbst. Todas ellas casas que generalmente se emparentarán de nuevo a lo largo de toda la época del Principado de Ascania en forma de principados soberanos o coprincipados. Hay ciertos territorios que desaparecerán, por ejemplo, por herencia o por deuda, es decir, por ejemplo, el territorio Archersleben se fusionará con Bernburg, otro territorio del Principado de Ascania, pero el arzobispado de Halberstadt intentará reclamar una deuda que dejó pendiente el último príncipe Archersleben, es decir, Otón II de Archersleben. Otón II dejó una deuda en 1315 y el heredero de Anhalt Archersleben no pudo reclamar el territorio porque el arzobispado de Halberstadt lo reclamó como pagaré de esa deuda. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con las órdenes de caballería y con los linajes? Bueno, sabemos que es genealogía, pero tiene un origen simbólico. Estas casas, ahora veremos a continuación esto, se unificarán en una sola casa, que será el Ducado Unificado de Anhalt, más de diversos siglos más tarde, en lo que sería la Ascania moderna. Pero esto tiene un porqué, es decir, la Orden de Alberto el Oso nace a raíz de esta genealogía. Lo que pretende la Orden de Alberto el Oso es exaltar esa genealogía. Las órdenes, como dije, son un símbolo y los símbolos exaltan. Y ahora veremos dónde se originan estos símbolos. Lo que veis a continuación son unos grabados del siglo XIX también acerca de unas llamadas órdenes curiales, es decir, las primeras instituciones caballerescas que surgieron en la Edad Media. Instituciones caballerescas de carácter monacal o instituciones caballerescas de carácter monárquico, es decir, que podían ser regentadas por soberanos y por no soberanos. Muchas de estas instituciones desaparecerían debido a la volatilidad, si le queréis decir así, de sus estatutos, es decir, que tenían una vida muy corta. ¿Qué ocurre aquí? Que la Casa de Ascania fundaría una orden curial que se llamaría la Orden de la Hoz o la Compañía de la Hoz, con Segismundo I de Anhalt, heredero de la Casa de Coeten, y que se le relacionaría con otro nombre como Orden del Oso, es decir, existieron dos órdenes que podrían tener relación entre sí. Esto es una hipótesis porque no se ha confirmado, es decir, que hay varias enciclopedias que mencionan a la Orden del Oso como la verdadera y otras que mencionan a la Orden monacal de la Hoz como la Orden verdadera. ¿Qué hipótesis saqué yo? Pues sabiendo, por ejemplo, que en casos como España muchas veces la nobleza podía tener más poder que los propios reyes, en Alemania ocurría lo mismo, es decir, los duques Raif tenían más poder que los propios emperadores. Estas órdenes ayudaban a defender los territorios y marcas fronterizas de estos soberanos, por lo que podría ser una especie de órdenes temporales para poder defender el Ducado de Ascania, es decir, que no significa que las dos existieran a la vez o que existiera una primera o existiera o una de las dos no existiera, es decir, hay ambigüedad en este aspecto, pero que hay pruebas de una orden originaria, sí que la hay. Y esto nos lleva ya al siglo XIX, nos situamos en 1805, acaba de ocurrir la batalla de Austerlitz y la paz de Presburgo, es decir, Napoleón, el emperador Napoleón Bonaparte, derroca al Sacro Imperio Romano Germano. ¿Y esto qué causa? Pues que todos aquellos principados que estaban subyugados desde el origen del Imperio Germano se alzarán, es decir, ganarán poder soberano. Baviera es reconocido como un reino y la Casa de Anhalt-Ascania es reconocida como un ducado. Es decir, pasa de ser un principado soberano o un principado elector a un ducado. ¿Esto qué causará? Aquí es donde aquí es el origen de la actual Orden del Oso, es decir, orden dinástica de los duques de Ascania. Actualmente eran 3, como hemos visto antes, y esta orden lo que pretenderá será acumular todos esos símbolos míticos e históricos de la propia Casa de Ascania. Aquí, por ejemplo, vemos la imagen de Leopoldo IV, es decir, el primer duque soberano de Ascania unificada, que ahora veremos cómo se logra esto, y al otro lado vemos la patente por la cual se unificó el ducado de Anhalt.
Aquí está. Vemos aquí la unificación de 1853, vemos la rama Anhalt-Pless, una rama no soberana de la Casa de Ascania. Como veis, me he saltado muchos siglos por la razón de que son tantas ramas diversas debido a esta división germana que me podría tirar todo el día, ¿no?, aquí explicando ramas genealógicas. Lo que importa es el origen de estas ramas, es decir, lo que significan para este ducado. Vemos que quedan las tres últimas, Anhalt-Köthen, Anhalt-Dessau y Anhalt-Bernburg. Bernburg se extinguiría porque el duque Carlos tenía problemas mentales, no pudo dejar descendencia. La rama Köthen se fusionaría con Dessau porque Dessau tampoco pudo dejar descendencia y se convertiría en el ducado unificado de Anhalt, gobernado por Federico Leopoldo IV. Federico Leopoldo IV entonces reformaría la Orden del Oso y la convertiría en la Orden de Alberto el Oso, que se conoce actualmente como monarquía, como ducado hereditario. Entonces, ¿qué vemos aquí curiosamente? Vemos el oso sonará irónico, el oso de Alberto el Oso, no, el oso de la casa de Bernburg. Es decir, Bernburg es una casa, las primeras casas históricas alemanas. Es una especie de, no podríamos llamarlas armas cantantes, porque Bern, de Bar en alemán, es oso, entonces es el símbolo principal de esta casa. Pero curiosamente arriba, bueno, ahora verán una foto más cercana, vemos otro escudo, que ahora entenderán por qué es. Bueno, aquí vemos el escudo de Anhalt-Bernburg y el escudo de Archesleben, dos de los primeros linajes, que aquí combinados forman el escudo de la casa Ascania-Archesleben, con, curiosamente en el centro, el escudo del Principado de Anhalt originario, es decir, el escudo del Margraviato de Brandenburgo con la zona de Sajonia Oriental, el primer ejemplo conquistado por Alberto el Oso. Entonces, vais entendiendo un poco la dinámica, ¿no? Los símbolos originarios y míticos conforman, como veréis aquí, pues la orden de Alberto el Oso actual, es decir, la orden de caballería utiliza estos símbolos para expresar los valores más intrínsecos del Principado. Como veis, la fusión en la casa de Anhalt se convierte en Sajonia Oriental tras la derrota de Federico Barbarroja y el Margraviato de Brandenburgo tras la conquista de Brandenburgo por Alberto el Oso. Se convierte en el Principado de Anhalt. ¿Y qué vemos aquí? Pues vemos la casa Archesleben en el escudo central y el Principado de Anhalt en el anteverso. Más, sumado con ello, el oso de la rama de Bernburg, o invertido, podría ser el oso de una casa mítica que encontré en un armorial de 1550, aunque ya hemos dicho antes en otras conferencias lo de contrastar fuentes antiguas, que podían ser fuentes inventadas, pero en un armorial de 1550 se menciona al lado del río Elba uno de los primeros señoríos, que era el señorío de Baringer. Entonces Baringer utilizaba las mismas armas, pero del otro lado. Uy, espera que le he dado sin querer. Ahí. Eso es un set de Gran Cruz, de la Orden de Alberto el Oso. Otra vez vemos esta simbología tan importante, pero aquí también ocurre otra cosa. Antes de que fuera Principado unificado, era una orden común a tres duques diferentes, es decir, tres duques, había un gran maestre y dos duques que le apoyaban, pero los tres eran soberanos y dignos de otorgar esta orden. Esto es lo que le hace una orden peculiar, es decir, cada duque alteraba esta orden acorde a su ducado. Unos tenían una forma, otros tenían una forma, incluso medallas complementarias como la Orden a las Artes y las Ciencias, que se creó en la casa de Köthen, pudo haber sido un ejemplo de esto. Entonces, una vez unificados los ducados, la orden se unifica toda y Leopoldo IV se nombra gran maestre con este collar. Este es una reproducción, pero esto es un ejemplo del collar de gran maestre de la casa de Anhalt. Volvemos a ver aquí el símbolo de la casa de Bernburg, el escudo de Ascania y el monograma, otro símbolo de la casa real. El monograma es otro ejemplo de símbolo que permite a los súbditos, actualmente a la ciudadanía, a reconocer a su monarca. Aquí recae la importancia y el acercamiento de los símbolos a nivel, por ejemplo, histórico-artístico, como estudio yo, toda la carga simbológica de una institución para que ésta pueda ser reconocida en su máximo esplendor. Es decir, aquí vemos el ejemplo de la medalla de plata de la Orden de Alberto el Oso,
que se constituyó con la reforma de 1864, la orden se fundó en el 36, se reformó en el 64 con los nuevos estatutos y la Cancillería en Dessau. Vemos un ejemplo de una medalla militar. Miembros militares en la Primera Guerra Mundial podrían reconocer el Principado de Anhalt gracias a estos símbolos, así como reconocer su soberanía. ¿Y por qué soy, vamos a ser coloquiales, tan pesado con esto de los símbolos? Porque esta orden, lamentablemente, casi no es conocida, al igual que la mayoría de órdenes de los principados alemanes. Entonces, hay un gran trabajo de investigación en torno a estas instituciones tan importantes que una vez fueron pues, símbolo de batallas militares o un veterano de guerra pudo portar estos símbolos sin saber de qué se trataban. O sea, la genealogía nos permite, junto a los símbolos, poder revalorizar estas instituciones premiales. Si gente no investigara en torno a estas familias o no conociera el porqué de sus símbolos, ustedes les pongo esta imagen y dirán, vale, un oso sobre un muro, pero ese oso sobre un muro está por algo, está porque un hombre que se llamaba Alberto el Oso ostentó un escudo de armas que portaba un oso sobre un muro. Y actualmente el Estado Libre de Anhalt, propio de la República de Alemania, ostenta el mismo oso sobre el mismo muro. Es decir, 500 años más tarde el escudo no ha cambiado. Y ese símbolo tan reconocible se ha traspasado por la genealogía, porque hubo una casa principesca que traspasó ese símbolo. Aquí vemos el último ejemplo de orden que se hizo. Vemos las dos espadas cruzadas debido a la guerra de unificación alemana, en la reforma de los estatutos del 64, para que fuera clase militar, es una medalla de clase militar. Todas las órdenes con dos espadas cruzadas significa clase militar. Pero lleva una corona de ducado, o parece una corona real, pero es una corona de ducado soberano. Es decir, la corona cerrada significa soberanía. Fue el último ejemplo porque aquí ya era un principado, un ducado hereditario, tras 1918, cuando con la República de Weimar se derogó toda la nobleza. Y aquí vemos más símbolos, pero en esta ocasión más símbolos combinados. ¿Qué es esto? Esto es una gran cruz de la Orden de Alberto el Oso, pero con una jarretera inglesa, es decir, dos órdenes combinadas en una. Esta cruz pertenece al Royal Trust, que es la colección real inglesa, y se cree que pudo haber sido de Eduardo VII de Inglaterra, porque existe otra orden igual, de Santa Ana, pero también con la misma jarretera. Es decir, esto significa una alianza diplomática. La Orden de Alberto el Oso se fusiona con Inglaterra en un símbolo como de amistad, ¿no? De entroncarse entre sí, de decir, un símbolo de paz casi. Por esa razón, en honor a Eduardo VII, se hizo esta orden y se le otorgó esta gran cruz, imagino, no hay tanto contexto, pero imagino que en una visita diplomática. Entonces, hemos explicado que la genealogía y los símbolos están ligados entre sí, al igual que la historia del arte lo está con la heráldica y la historia del arte lo está con la genealogía. Es por eso que es tan importante destacar estas ciencias auxiliares junto con las disciplinas de la historia y de la investigación, porque sin estos símbolos, pues tal vez no hubiéramos podido identificar a las grandes familias de Europa, símbolos que ya se desarrollaron con el Renacimiento y el humanismo, según dijo Francisco Petrarca en el siglo XIV, para exaltar la virtus y la fama, es decir, toda la benevolencia y méritos del hombre, o desde Roma incluso, ¿no? Porque el humanismo es una imitación de Roma y Grecia, en el fondo del clasicismo. Es decir, el hombre es un animal simbólico. Nos hemos movido por símbolos y siempre hemos querido exaltarlos. Y esa exaltación se demuestra mediante la genealogía, que a la vez conserva esos símbolos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Tenemos algún tiempo? Sí. Aquí hay una pregunta. Sí, se me oye. Sí, gracias. Una pregunta. Al abordar la orden, ¿no has mencionado los distintos grados que había en la orden? ¿Cuáles serían los grados
en el seno de la orden? Aparte del gran maestre que nos has mencionado y la sección o la rama militar, ¿cuál sería un poco la estructura? Bueno, es más o menos la misma estructura de, bueno, digamos, todas las órdenes, ¿no? Son los típicos grados: Gran Collar, el primero, Gran Cruz, Gran Oficial, que se crea con la reforma del 64, porque en el 36 la clase de Gran Oficial no existía, solo había Gran Cruz, Encomienda y Caballero. Con la reforma del 64 se incluye la cruz de Gran Oficial, es decir, la encomienda en el cuello y la placa en el lado derecho. Y luego los diversos principados, que es, como he mencionado antes, lo más curioso, se crean paralelamente medallas, es decir, medalla de clase oro, plata y bronce, las que casi todos conocemos, pero también otras medallas relacionadas con la Orden de Alberto el Oso, por ejemplo en Coeten, la creación de la Orden al Mérito a las Ciencias y Ciencias Sociales, que casualmente me he dejado la imagen, la pudiera haber puesto, pero una vez se unifica el ducado, estas órdenes desaparecen y se queda la orden con las clases de collar, Gran Encomienda, Gran Cruz y Caballero. También existieron, curiosamente, en el siglo XVIII, dos tipos de medallas que se mencionan en un libro de órdenes de caballería con el monograma de cada soberano. Es decir, era una letra engastada en piedras que se colocaba el soberano, tipo comparándolo con, por ejemplo, la orden de Isabel II actual, que es la orden que lleva la reina. En este caso era una orden femenina, pero esta era simplemente el monograma del soberano que se ponía a él como símbolo. Por eso he destacado antes la importancia del monograma como otro símbolo monárquico utilizado para identificar a la Casa Real. Espero que me haya explicado bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, más que una pregunta, es darte la enhorabuena y decirte que por favor sigas así. Gracias. Pues muchas gracias.